Tengan un cordial saludo, profesor y compañeros. Quienes hablan en esta oportunidad es la alumna Jocelyn Julca Bustamante de tercero B. En esta oportunidad para explicarles acerca de la Revolución Francesa 1, etapa monárquica. La etapa monárquica de la Revolución Francesa marcó el inicio del cambio en Francia. Durante este periodo, el pueblo, cansado de los privilegios de la nobleza y el clero, empezó el comienzo a cuestionarse el poder absoluto del rey y exigir igualdad, libertad y participación política. A partir de esto surgieron cambios profundos, lo que llevó a la creación de la Asamblea Nacional y a importantes reformas como la Declaración de los Derechos del Hombre, que establecía que todos eran iguales ante la ley. También se aprobó la Constitución de 1791, que intenta delimitar el poder del rey y organizar una nueva forma de gobierno. Estos hechos sentaron las bases de una nueva organización política y social. Empezamos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración fue aprobada en 1789 en plena revolución, la plena revolución francesa que estaba viendo. Fue un documento histórico porque establecía que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Entre estos derechos estaban la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esta declaración marcó el fin del absolutismo, ya que por primera vez se reconocían los derechos individuales por encima del poder del rey. Fue inspirada en ideas ilustradas, especialmente de pensadores como Rousseau y Voltaire. Es uno de los textos fundamentales de la historia de los derechos humanos. Ahora pasamos a la actitud del rey Luis XVI. Luis XVI fue el rey de Francia durante los inicios de la revolución. Aunque al principio pareció aceptar algunos cambios, en realidad no estaba dispuesto a perder su poder. Su negativa a afirmar de reformas fundamentales y su intento de huir del país con su familia lo hicieron perder totalmente la confianza del pueblo. Eso hizo que cada vez más personas pensaran que la única salida era terminar con la monarquía. Esta falta de compromiso del rey fue clave para que la revolución avanzara hacia posiciones más radicales. La Constitución de 1791. Esta fue la primera constitución escrita de Francia. Transformó la monarquía absoluta en una monarquía constitucional, lo que significaba que el rey ya no tenía todo el poder. La Constitución estableció una división de poderes muy influenciada por el pensamiento de Montesquieu, y reconocía ciertos derechos ciudadanos. Sin embargo, muchas personas consideraban que era algo demasiado moderado y que no solucionaba los problemas reales del pueblo, tales como el
hambre y la desigualdad. Por eso no se logró pacificar a la sociedad y el conflicto siguió creciendo. Igualdad y fin del antiguo régimen. Esto comenzó cuando antes de la revolución Francia estaba dividida en estamentos que eran el clero, la nobleza y el tercer estado. Los dos primeros tenían privilegios, o sea, el clero y la nobleza, mientras que el pueblo cargaba con los impuestos y el trabajo. Con la revolución ese sistema se abolió y se proclamó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esta idea fue una de las más importantes del proceso revolucionario. Significaba que ya no habría personas con derechos especiales por nacimiento. La sociedad o sea, dejaba de estar organizada por testamentos y pasaba a ser más justa, al menos en teoría. Ahora pasamos a la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la Bastilla, una prisión que simboliza el poder del rey y el abuso del antiguo régimen. Aunque en ese momento solo tenía pocos prisioneros, su caída fue muy simbólica. Demostró que el pueblo estaba dispuesto a luchar y a rebelarse contra la monarquía. Esta fecha se convirtió en el símbolo del inicio de la Revolución Francesa y hoy es el Día Nacional de Francia. Fue una señal clara de que el absolutismo está en crisis. A María Antonieta y la Asamblea Constituyente. María Antonieta, esposa de Luis XVI, era muy impopular entre el pueblo. La llamaban la austriaca y la veían como una figura frívola y alejada de la realidad. Mientras tanto, en la Asamblea Constituyente se estaban discutiendo reformas profundas para transformar Francia. Esta asamblea fue clave para redactar la Constitución de 1791 y limitar el poder del rey. El contraste entre la imagen de la reina y el trabajo de la asamblea reflejaba el choque entre el antiguo régimen y las ideas modernas que empezaban a imponerse. En la formación de la Asamblea Nacional, esto empezó en junio de 1789. Los representantes del tercer estado se separaron de los otros estamentos y se proclamaron Asamblea Nacional. Fue un acto muy simbólico y importante porque afirmaron que ellos representaban al verdadero pueblo francés. Con esto comenzó la lucha por una nueva forma de gobierno donde el poder viniera del pueblo y no del rey. Poco después juraron no separarse hasta dar a Francia una constitución. Este momento marcó el quiebre definitivo con el sistema tradicional. En las etapas de la Revolución Francesa, podemos decir que esto comenzó cuando la Revolución Francesa
Francesa tuvo varias etapas. Primero fue una etapa monárquica, que era donde intentó reformar el poder sin eliminar al rey. Luego vino la fase constitucional con la Constitución de 1791. Más tarde el proceso se radicalizó y llegó el periodo del terror y finalmente la República. Esta evolución muestra cómo la revolución pasó de una reforma moderada a una transformación profunda del sistema político y social. Ahora les diré mis 3 conclusiones. Mi primera conclusión es que la etapa monárquica marcó el inicio de una transformación profunda en Francia al cuestionarse el poder absoluto del rey y proclamarse los derechos universales del hombre. La segunda conclusión, que era la creación de la Asamblea Nacional de Declaración de los Derechos y la Constitución de 1791, demostraron que el pueblo podía participar activamente en la política y que existir igualdad ante la ley. Y la tercera conclusión, que es, aunque al principio se buscó una monarquía reformada, la falta de compromiso del rey y las tensiones sociales llevaron al fin del absolutismo y al surgimiento de nuevas formas de gobierno basadas en la soberanía popular. Bueno, eso será todo. Conmigo hasta la próxima. Gracias.